No sé si logran ver mi pantalla. Hoy vamos a seguir con el tema para el examen final y vamos a hablar de las tendencias, medidas de tendencia central, las más fundamentales, ¿verdad? En la estadística, ¿sí? Entonces, tenemos la media aritmética o promedio, la mediana y la moda. Entonces, creo que ya habíamos conversado algo sobre este tema en la última clase, ¿verdad? Entonces, la media puede considerar como una distribución de frecuencias o distribución de datos, como, como el punto de equilibrio dando o distribuyéndose, ¿verdad? Todos los datos, ¿sí? A la mitad, por ejemplo, a la izquierda y a la derecha, y hay un punto referencial en donde me va a partir, vamos a determinar cuál es la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Al final de cuentas, la media es como el punto central de donde, de aquel listado de datos, por ejemplo, si hay 5 datos, el que está en el número 3 es el punto centro, el punto medio, ¿verdad? De la totalidad de los datos con los que contamos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de la mediana, es el dato que está en toda la mitad de las muestras, o sea que hay un 50 para un lado, un 50 para el otro. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Ahí lo vamos a ver más adelantito. La moda es el dato que se repite más, ¿verdad? Constante en la sopa de datos o el grupo de datos con el cual nosotros contamos. Ahora, cuando hablamos de datos o cuando hablamos de frecuencias, ¿sí? Nos vamos a enfocar en que nosotros tenemos un trabajo de investigación y en ese trabajo de investigación yo vengo y elaboré encuestas, elaboré entrevistas, elaboré un cuestionario, ¿verdad? Entonces, el total de los datos va a ser el total de las encuestas que yo hice, el total del cuestionario que yo hice, ¿verdad? Eso va a ser los datos, ¿verdad? Sí, los datos en sí. Bueno, entonces, eh, vamos a ejemplificar, que vamos a elaborar un ejercicio, ¿verdad? Que esté relacionado, por ejemplo, para establecer frecuencias, ¿sí? Ahí vamos a decir qué es frecuencia, y así obtener resultados en un trabajo de investigación, ¿verdad? A través de algunas preguntas o a través de establecer algunos datos, ¿verdad? Que yo pueda realizar, por ejemplo. Yo, por ejemplo, puedo elaborar una investigación, pongamos de cuenta, en un salón de clase, en un semestre, ¿verdad? De todo, por ejemplo, el primer semestre del 2023, el segundo semestre del 2023, ¿sí? Va a depender mucho de la cantidad de personas a las cuales yo voy a investigar, ¿verdad? Y obviamente, sobre esa cantidad de personas que yo voy a investigar, yo voy a hacer una encuesta, pero no voy a hacer la encuesta a todos, sino voy a hacer la encuesta, se recuerdan que habíamos hablado, a una porción de ese mundo, de ese grupo de personas, ¿sí? Voy a sacar una muestra de los 1,000 alumnos, yo voy a hacerle en la entrevista o le voy a hacer una encuesta a 100, por ejemplo, a 50, ¿verdad? A 30, a 20, ¿ya? Entonces, ya teniendo esos datos, ¿sí? Yo voy a ir en primer lugar, voy a ir determinando las frecuencias, ¿verdad? Tenemos simples, ¿sí? Y tenemos las frecuencias en intervalos. Por ejemplo, ¿cuál es la diferencia entre uno y otro? Obviamente, para poder determinar
qué frecuencia es la que yo tengo que sacar o determinar, ¿verdad? Va a depender mucho de la tabla de contenidos con la que cuento, ¿ya? O sea, va a depender mucho de la información que yo tenga, ¿verdad? De las personas a las cuales yo le estoy preguntando, ¿verdad? Entonces, eso tengo que tener siempre presente. Solo voy a buscar el link. Permítanme para que estemos en cinco. Bueno, entonces, por ejemplo, cuando yo vengo y voy a buscar voy a realizar una investigación, ¿verdad? Yo puedo venir y hacerlo a través de la estadística, ¿verdad? ¿Sí? Y la estadística a mí me va a ir diciendo qué es por ejemplo, cómo es que yo debo de hacer recabar esa información, ¿verdad? Creo que habíamos platicado con ustedes de la muestra, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, pues el balístico, no balístico, ¿verdad? Y eso sí. El del conglomerado, y el otro tenemos el de bola de nieve, creo que estábamos también, ¿verdad? Eh, entonces, sí, bueno. Entonces, cuando vamos a entrar al tema de por ejemplo, la estadística, si ustedes pueden ubicarse ahí en la página 49, ¿sí? Se habla de una fase de la estadística, ¿verdad? Y que esta conlleva tres fases, ¿verdad? La primera, que consiste en la relación de datos. La segunda, en la ordenación, clasificación y tabulación de la información. Y la tercera, en la obtención de medidas, su análisis e interpretación. Bueno, entonces, cuando hablamos de la primera fase, la recolección de datos, ahí es donde estaba yo diciéndoles que los datos pueden venir aquí de la observación, de yo como investigador observo, o de registros que se mantienen para otros fines, propósitos, etcétera. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el censo es uno, ¿verdad? Recuerdan que antes hacían un censo para establecer la cantidad de personas que habitaban, bueno, primero en las comunidades y ahí a nivel nacional, ¿verdad? Está el INE, por ejemplo, que es el encargado de realizar esos censos cada determinado tiempo, ¿verdad? El censo es una forma de recolección de datos mediante el cual la información se obtiene de la totalidad de los elementos que componen la población o universo bajo estudio. O sea que lo que les decía, si yo quiero hacer un estudio del primer semestre, tengo que hacer un censo, ¿verdad? Tengo que determinar cuántos alumnos hay en el primer año, en el segundo semestre, en el año 2023, ¿verdad? En la Universidad de San Carlos. Yo voy a ir a hacer un censo, ¿verdad? Entonces, que este no solo aplica a aquellas recolecciones que comprenden todas las unidades de todo el país y que se realizan con una frecuencia de recolección quinquenal o decenal, como es el caso de los censos de la población económica, agropecuaria, etcétera, sino también a toda recopilación, cualquiera que sea su cobertura geográfica, número de unidades de información o de frecuencia de su recolección. ¿Qué significa? Que un censo no es solo para una población en general, sino yo puedo hacerlo para casos específicos, ¿verdad? Y tenemos los censos de población o demografía, ¿sí? En el proceso de recolección, compila, evaluar, analizar y publicar o diseminar
en cualquier forma los datos demográficos, económicos y sociales que pertenecen en un momento determinado a todas las personas de un país. Bueno, tenemos el pre-empadronamiento, empadronamiento y post-empadronamiento. Eso se inicia cuando, por ejemplo, hay elecciones, siempre hay un conteo, ¿verdad?, de ciudadanos que puedan votar, ¿verdad? Esto es para actualizar ese listado del padrón electoral, ¿verdad? Sí, se hace y depurar, por ejemplo, y evitar que uno que ya haya muerto esté votando, ¿verdad? Ustedes, esa es la idea esencial del empadronamiento, ¿verdad? Tenemos la encuesta, que es la recolección, es un procedimiento de recolección, mediante la cual la información se obtiene de un subconjunto o muestra de elementos del universo en estudio que permite obtener información sobre el mismo. El registro administrativo existe en oficinas. Por ejemplo, si yo quiero hacer una investigación sobre, por ejemplo, con relación, por ejemplo, a la violencia contra la mujer, ¿verdad? Y yo quiero establecer datos, ¿verdad? ¿Qué cantidad de expedientes son declarados con lugar o sin lugar, o condenan o no condenan, un tipo, en un determinado tipo penal? Yo voy a hacer, me voy a abocar a un juzgado de violencia contra la mujer, reviso sus libros y ahí voy a ir viendo, ¿verdad?, sus estadísticas para saber cuántas de esos expedientes salen a favor o en contra, ¿ya? A eso se refieren los registros administrativos. Puede ser una oficina administrativa también, ¿verdad? XYZ, ¿verdad? Va a depender mucho de la información que yo requiero para saber dónde puedo hacer o qué puedo hacer para ubicarla. La obtención de datos en forma desordenada. En la recolección de datos, en la recolección de la información se obtiene primero gran cantidad de datos, sin ningún criterio de orden. Entonces, cuando yo recibo la información, obviamente, si se dan cuenta, hay personas que si yo hago una entrevista me va a dar un montón de ideas y ese montón de ideas yo las tengo que organizar, darles un sentido propio, ¿verdad? ¿Sí? Para poder, ¿cómo se llama?, determinar cómo es que, por ejemplo, cómo es que yo quiero interpretar aquella información y en qué me puede ayudar en mi investigación, ¿ya? Entonces ahí tengo que hacer como una forma de, por ejemplo, lo general, lo particular y mi conclusión. Los aspectos generales es la conceptualización de aquella información, ¿verdad? De ahí cómo aplica eso a nuestro trabajo de investigación y qué es lo que yo puedo obtener de esa información adquirida. La segunda fase es la ordenación y clasificación, presentación de los datos. ¿Qué es lo que nosotros estamos en este momento? Venimos nosotros y ya tenemos XY cantidad de datos, ¿verdad? Sí, hablemos de que tengo 30 encuestas o 30 preguntas ya respondidas que yo hice, ¿verdad? Sí. Entonces tengo esos datos. Entonces, con esos datos yo quiero hacer un ejercicio. Voy a determinar las frecuencias, ¿verdad? En este caso, la frecuencia, una tabla de frecuencia simple. Voy a hacer, ¿vale? Y ahí porque eso me va a servir a mí para poder interpretar la información adquirida a través de una encuesta, a través de una entrevista, etcétera. Bueno, entonces aquí vamos a caer lo que es teórico, lo vamos ahorita a ejemplificar en la práctica. Entonces, tenemos un ejemplo de una tabla de frecuencias simples. Hagamos de cuenta, acá ustedes ven, por ejemplo, aquí hay un montón de datos. Aquí hay una tabla. Esos son los datos que yo tengo. Si gustan, los pueden tomar, si no, yo les voy a dictar uno y vamos haciendo, por ejemplo, un ejercicio de forma todos, ¿verdad?
¿sí? Para que vayamos comprendiendo. Por ejemplo, en la tabla de frecuencias simples hay una pregunta, ¿verdad? Número de veces que fueron a clase los alumnos de la sección L en el primer semestre del año 2023. Bueno, para el efecto C, cuenta con los datos siguientes. Bueno, son estos, ¿sí? Por favor, si ustedes pueden tomar un libro, ¿verdad? O porque aquí sí es cuestión de práctica, lo vamos a ir ejercitando y les voy a dejar también un ejercicio ahí para que lo hagan en sus momentos libres. Entonces vamos a elaborar una tabla de frecuencia simple, ¿ya? Cuando hablamos de datos de los estudiantes, ¿verdad? Estos son los datos. Este es dato o es X, ¿verdad? X es igual a datos, ¿sí? Bueno, entonces, aquí tenemos esto. Bueno, vamos a continuar. No sé si tienen dudas para ir avanzando. Bueno, ya Licenciado, tenemos estos buenas tardes. datos. Perdone que ¿Sí? lo moleste. Es que fíjese que no sé si está cambiando de diapositiva, pero a mí no me pasa de la diapositiva que dice ejercicio 1. No logro ver la tabla. Oh, no ha pasado, pero No, no ha pasado. ahí, ¿no? A mí sí, desde el principio. ¿No le ha cambiado? Sí cambia. Sí, cámbiale. Sí cambia. Ah, puede ser el internet. Voy a poner esta acá para hacerlo, porque creo que para que sea más ad hoc. Vean, estos son los datos. Vamos a ir llenando despacio, ¿verdad? El tema. Entonces voy a decir, por ejemplo, para poder realizar una tabla de frecuencia simple, primero debo yo tener unos datos, ¿verdad? En este caso ya cuento con los datos, ¿verdad? ¿Sí? Después tengo que conocer estos datos, o sea, esto, ¿verdad? Yo debo de saber qué datos son los que están acá. Y vamos adelante, vamos a decir por qué es que yo lo tengo que conocer, ¿sí? Entonces, ¿qué significa? Bueno, conocer significa que, ¿qué significa cada uno de estos números? Para poder saber y conocer lo que está acá en esta tabla, yo debo de tener presente la pregunta, ¿verdad? Aquí dice número de veces que fueron a clase los alumnos de la sección L en el primer semestre del año 2023, ¿sí? Entonces hay alumnos que fueron 2 veces, 3 veces, 0 veces, 1 vez, 5 veces, 3 veces, 2 veces, así, ¿verdad? Eso es conocer los datos. Tengo que conectarlos con las preguntas que se está haciendo, o sea, que se está, de la información que se está recabando. Yo estoy recabando la información de esta pregunta, ¿sí? ¿Estamos? Solo a mí me queda la duda, perdón, Lick, buenas noches. ¿Sí? No sé si mi pregunta es tonta o no la entiendo, pero no logro entender ahora el cómo saber cuántas veces fueron cada alumno para poder sacar esos datos. Ok. Bueno, antes de esto, sí, lo que pasa es que se veía muy... Antes de esto, resulta que, ¿se recuerdan que yo les decía que aquí yo tengo 30 datos, ¿verdad? ¿Sí? 25. Perdón, 25, perdón, sí. 25 datos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para saber cuántos cuestionarios, para saber cuántos cuestionarios yo tengo, sí, perdón. ¿Sí, Claudia?
Licenciado, perdone, posiblemente es mi internet, pero no le estoy entendiendo nada porque no puedo ver nada. A mí no me cambia de diapositiva. Quería preguntarle si usted fuera tan amable de subir las diapositivas a Classroom para que yo pueda estudiar y entonces entender lo que está hablando, por Sí, las favor. vamos a subir. Sí, las vamos a subir. Bueno, por ejemplo, miren pues, aquí yo tengo 25 datos. Obviamente, de estos datos, ¿verdad? Son 25, ¿verdad? Personas. Jorge fue 2 veces. Luis fue 3 veces. Pedro no fue. ¿Ya? No sé si Ajá. logra ahí. Ajá. Ajá, hasta Sí. ahorita el momento que me lo va Lucas, explicando así le voy entendiendo, pero a ver qué. Lucas, sí, una, ¿verdad? Ale fue 5 veces. ¿Ya? Sí, Sandra, Ajá. perdón. En este ejercicio que vamos a sacar, ¿la moda, la mediana o la media? No. Aquí todavía no estamos viendo, ahorita estamos elaborando una tabla de frecuencia. ¿Ya? Estamos elaborando una tabla de frecuencia. ¿Sí? Gracias, licenciado. Podría seguir. Gracias. Ok, entonces, y aquí venimos y aquí hay otro nombre. Cada uno de estos es un nombre. ¿Ya? Y hay 25. O sea que yo tengo 25 documentos acá, ¿verdad? Y esos, por ejemplo, esos son los que yo voy a poner en una tabla para interpretar esos datos. ¿Ya? No sé Sí, si me hasta logro ahorita de ahí, momento. Abraham. Sí, de momento sí, ahorita lo voy entendiendo con claridad. Ok, bueno. Entonces, se resulta que aquí son 25 preguntas que yo, ¿verdad? Yo le pregunté a Jorge y él dijo, yo 2 veces fui, ¿verdad? 2 veces fui a clases en la sección en el primer semestre, ¿verdad? Ya, bueno. Entonces, vamos a elaborar una tabla. Recuerden que aquí estamos elaborando una tabla de frecuencia simple, ¿sí? Por ejemplo, para saber, porque también hay tablas de frecuencias en intervalo, ¿verdad? Pero esas se usan cuando hay muchos datos, ¿verdad? Para abarcar más, ¿sí? Entonces, que eso lo vamos a ver más adelantito. Entonces, para saber por ejemplo, para saber yo qué tabla de frecuencias voy a hacer, si una simple o una en intervalos, yo debo de conocer, por ejemplo, esto, ¿verdad? ¿Sí? Y sé que, por ejemplo, aquí no me serviría hacer una en intervalos, ¿verdad? Puedo hacer una simple. ¿Por qué? Porque al final aquí hay, ¿verdad? Por ejemplo, hay uno que fue una vez, varios que fueron una vez, 2 veces, 3 veces, 4 veces, 5 veces, ¿verdad? Y yo puedo hacer un listado hacia abajo. Esos son los datos, ¿ya? ¿Sí? Pero si esto estuviese de, por ejemplo, 500 datos diferentes, me es imposible hacerlo, ¿verdad? Eh, en una tabla de frecuencias simple, tiene que ser en una tabla de frecuencias en intervalo. Bueno, ya estamos ahí. Sí, ¿Sí? licenciado. Sí. ¿Ok? Bueno, entonces, teniendo claro que para eso tengo que dominar los datos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, todos estos valores, ¿verdad? No. Estos valores, les decía, repito, son los datos que nos dieron los estudiantes, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahora vamos a redactar, a realizar la tabla, ¿verdad? Entonces debemos de saber nosotros, ¿verdad? ¿Cuántas filas hacia abajo vamos a hacer de esa tabla? ¿Sí? Una columna, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para eso, repito,
voy a hacer este ejercicio, ¿verdad? Entonces yo vengo y, por ejemplo, acá lo voy a poner, por ejemplo, aquí me marco. Para saber eso, cuántas filas yo voy a poner, por ejemplo, ustedes lo van haciendo ahí. Hay uno, esto lo voy a quitar después, ¿verdad? El 2, el 3, el 4 y el 5. Ahí ya determiné yo las filas, cómo va a ir esa tabla hacia abajo, ¿verdad? Que esos son Licenciado, datos. disculpe, y con la cifra esta, 0, que también está dentro sí. de, ajá, Sí, perdón. hay 0, Sí. 1, 2, 3, 4 y 5, o sea, hay 6 dígitos. Así es, 0. Ajá. Gracias por la observación, sí. Entonces, tenemos que poner el 0, ¿verdad? Hacia abajo. Entonces ya tengo yo, eso ya lo van haciendo ustedes. Ahorita abajo, ahí yo les voy a proyectar ya cuando tengamos el cuadrito, ¿vieron? Ahorita se los voy explicando. Bueno, entonces ya tenemos, ya sabemos cuántas filas hacia abajo vamos a tener, ¿verdad? Son 6, ¿verdad? Bueno, ahora vamos a interpretar, por ejemplo, la F, los signos, ¿verdad? Que eso siempre, ahí le ponen ustedes qué es lo que significa, por ejemplo, X sub I o X es lo mismo, datos, ¿verdad? ¿Sí? Eso son datos. La X siempre va a representar a los datos, ¿verdad? ¿Sí? La frecuencia absoluta, ¿sí? Es esta. Una F minúscula, siempre va a ser una F minúscula, ¿sí? Ahora vamos a pasar, por ejemplo, a hacer un cuadro. Entonces vamos a hacer un cuadro nosotros ahorita de 5 columnas, ¿sí? Lo podemos hacer así a mano, ¿verdad? Hacemos un cuadro de 5 columnas, ¿sí? Y ahí vamos a colocar, por ejemplo, en la primera, ¿verdad? En la primera columna vamos a colocar el listado de los datos, por ejemplo, 0, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Eso es lo primero que vamos a hacer. Vamos a hacer un cuadro, ¿verdad? Un cuadro con 5 columnas, ¿sí? No sé si lo hicieron. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Va. Serían Sí, columnas, licenciado. ¿verdad? Filas. Columnas. De la columna a la que va para abajo. Así es, así miren, Ajá, exactamente. ¿sí? Así como está ahí. Ahí se lo voy a dejar para que lo... X, por ejemplo, para que ustedes puedan interpretar X, ¿verdad? Igual a datos, ¿sí? Frecuencia sub I, esta es la frecuencia absoluta. Frecuencia absoluta, ¿sí? Frecuencia relativa es la siguiente. El porcentaje, y esta es la frecuencia acumulada. Frecuencia absoluta acumulada.
¿Ya hicieron los cuadros? Sí, licenciado. Ok. Ahora vamos a buscar la frecuencia relativa. Perdón, absoluta. ¿Sí? La frecuencia absoluta, que se identifica con una F minúscula, es el número de veces que se repite un dato en la tabla. O sea, es el número de veces, por ejemplo, estamos en el 0, ¿verdad? La frecuencia absoluta es contar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Significa que el 0 está repetido 6 veces. Entonces, en la columna del 0 yo le pongo 6. ¿Sí? Y así siguen hacia abajo. Por ejemplo, en el 1. Cuenten ustedes. ¿Cuántas veces está repetido el 1? ¿Cuántas veces está repetido el 2? ¿Cuántas veces el 3? ¿Sí? ¿El 4? Licenciado, perdone, aquí me volví a perder un poquito. ¿Podría tal vez explicármelo de nuevo, por favor? Ok. Ya tiene el cuadro, ¿verdad? Sí, ¿Sí? Ya está la columna del 0 al 5. sí. En la siguiente columna le va a colocar arriba lo que está acá. No sé si está cambiando de diapositiva. No, aquí miren, Ah, ahí está. Ahí está. ¿sí? Por ejemplo, en este Ya le le va a entendí, colocar perdón. este. Esta es la Solo, frecuencia ajá. absoluta. ¿Perdón? Sí, sí, sí. Es que lo que no tenía claro era la guía de cómo ir contándolos, porque no había visto que del lado izquierdo, en el lado anaranjado, tenía el orden de los números para poder Ajá, contar la cantidad de los que hay. Eso era lo que no había entendido. ajá. Aquí es donde usted va a contar cuántos ceros, cuántos unos, cuántos dos, cuántos tres, cuántos cuatro y cuántos cinco. Y los colocan. ¿Sí? Después van a hacer una sumatoria de esta columna, ¿cuánto les da? ¿Qué les tendría que dar el total de esto? ¿Ya? Ah, ok, ok. Sí, sí, sí. 5. Ok, son 25. Porque son 25 datos los que hay acá. ¿Verdad? Sí, sí, sí. Ok. Solo no sé si podría regresar a la diapositiva anterior, por favor. Ahí. Gracias. ¿Sí estamos ahí? Sí, licenciado. Bueno. Ok, entonces Sí, ahí licenciado, tendría gracias. que dar lo que está ahí, ¿verdad? Bueno. Ahora vamos a buscar la frecuencia, ¿sí? Relativa, ¿sí? La frecuencia relativa sub I, ¿sí? Entonces, la frecuencia relativa sub I es igual a la frecuencia relativa sub I dividido, aquí me faltó,
dividido en el número de datos. Si no, aquí lo voy a... Es que es relativa o absoluta, ¿no? Pero para adoptar un solo concepto. La frecuencia absoluta, su I dividido en el número de datos. Entonces vamos a dividir, según esto, 25 dentro de 6, ¿no? 6 dentro de 25. Al revés. Y así, 7. Licenciado, pero la frecuencia no va arriba y luego se divide por los datos. Perdón. La frecuencia sub I va 6 arriba. dividido entre 2. Sí, 6 dividido entre 25. No es Ahí está 25. No es 25 arriba, No. porque es la Es que suma de 6. ¿Cuál es la frecuencia? 6. 6. Si quieren para acá, yo le puedo poner frecuencia sub I 1, ¿verdad? Por ejemplo, para que ustedes sub I 1, ¿qué significa? Frecuencia, esta va a ser la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. ¿Ya? ¿Sí? Puede ser así también. Pero obviamente como vamos hacia abajo, ¿verdad? Y la fórmula dice que es la frecuencia relativa sub I es dividir la frecuencia absoluta entre el total de datos, que es N. N es igual al total de datos. ¿Ya? 25. 25. Ajá. Para 0.24. Ajá. 0,24. Y aquí vamos a aclarar, ¿verdad? Porque como el tema es de examen, por ejemplo, ¿verdad? Por los temas de los resultados, vamos a usar, por ejemplo, 0,24 y si hubiese 24,66, ¿verdad? Usar 3 cifras después de la coma. ¿Sí? ¿Ya? Para redondear. Para que nos dé un entero. Ajá. Para que nos dé un número para entero. que no vaya, para que esté más aproximado, ¿verdad? ¿Sí? Pero es pasando al Obviamente, número si dan 5, del números, 6 en no, si adelante. me dan números, perdón, si en la división me dan números enteros, obviamente ahí no, pues, ¿verdad? Solo es cuando hay decimales. ¿Sí? ¿Ya? Hagámoslo. Sí, sigamos. Háganlo. Dividan 6 dentro de 20, dentro de 25, 7, 6, 4, 1, 1. ¿Sí? Y de ahí seguimos. Cada uno de los que está en la frecuencia absoluta se dividen por 25. Así es. Ah, ok, gracias. Y la suma de la frecuencia relativa da 1. ¿Perdón? La suma de la frecuencia relativa siempre da 1. Al sumar, da 100 o 1. Sí, da 1. ¿Sí? Es que va a depender de los decimales, ¿verdad? Porque no necesariamente va a dar 1, por eso les decía yo. ¿Sí? ¿Ya terminaron esa parte? Ya, licenciado. Ok. 1.72 suma. ¿Perdón?
Vamos a ver si estoy mal. 6 dividido 25, 0,24. 7 dividido 25, 0,28. El 6 obviamente da otra vez 0,24. 4 dentro de 25, 0,16. 1 dentro de 25, 0,4. Y obviamente el último da igual 0,4. Al sumar esos resultados me da 1,72. Así es. O sea, da 1. ¿Omitimos ese 72 o queda en un 1 entero? En 1. ¿Por qué? En 1. ¿Sí? Tal vez le hiciste mal porque a mí me dio 1 también. Sí. Sí, a mí también me dio está 1. algo está fallando ahí. La calculadora del teléfono. Me puso 0.4 y es 0.04. Sí, lo mismo me salió a mí, Sí. 0,04. 0,04, sí, por el porcentaje y los decimales. Gracias. ¿Sí? Bueno. Ahora el porcentaje. ¿Sí? El porcentaje es igual a la frecuencia relativa absoluta multiplicada por 100. Frecuencia relativa por 100. Frecuencia relativa absoluta, multiplicarla por 100. Entonces ahí los resultados dan de 0,24 por 100, 24. Sí, usted háganla. Asiento hacia abajo. Ya se vuelven números enteros. 28, 24, 16, 4, 4 para un total de 100. A ver, perdón, licenciado, otra vez solo quiero ver si estoy en lo correcto. La frecuencia relativa es multiplicada por 100 para tener el porcentaje. Sí. ¿Ya lo tienen? Ya. Ya, licenciado. Vamos, ¿verdad? Ahí está. Sí, licenciado. Ahora, la F mayúscula es... ¿Qué les dije que era? Frecuencia Frecuencia acumulada. absoluta. Absoluta acumulada. Frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué es esto? Sí, esto es sumar la frecuencia, ¿sí? Absoluta. ¿Sí? Por ejemplo, para llenar este cuadro, esta columna, lo que hago yo es sumar 6, ¿sí? Más 7, más 6, más 4, más 1,
este es más fácil, ¿va? Sí. Sí tomaron todas las fórmulas. Sí, licenciado. Sí, licenciado. Ok. Bueno, entonces vamos a hacer algo. Voy a dictarles unos datos para que lo hagan para la próxima clase. Pueden tomar una foto, los pueden anotar, ¿verdad? Y vamos a hacer el mismo ejercicio, ¿verdad? La misma tabla. En la práctica, por ejemplo, lo que se da en un examen ya así más interesante a mano, no presencial a ustedes, son los datos estos. Y ya ustedes tienen que saber, ¿verdad? Por ejemplo, sacar las columnas y llenar estas columnas, ¿ya? El orden acá puede ser que esta F puede ir acá, no importa, ¿verdad? Lo que no puedo hacer de último es esta, por ejemplo, porque estas son las bases, esta es la base para, ¿verdad? Ahora, si se dan cuenta, ¿por qué me sirve todo esto y para qué me va a servir? Ahí cuando hablamos de porcentajes, ese es lo que me va a ayudar a mí a interpretar, ¿verdad? Sí. El porcentaje y el nivel de, por ejemplo, de lo que los estudiantes, que si la mayoría de estudiantes ha participado o no en un semestre, ¿verdad? Entonces yo ya puedo sacar los porcentajes, ¿verdad? Y determinar que hay mucha ausencia en los estudiantes en asistir a clases, porque hay un 24%, ¿verdad? Sí. De alumnos que no asisten, por ejemplo. ¿Ya? Entonces eso me va a ayudar a mí para interpretar la información que yo estoy recabando y aportarla en la investigación que yo estoy realizando. O sea, por eso es que yo le decía que no es nomás de decir, voy a hacer una encuesta, voy a hacer una entrevista, porque si yo voy a hacer una encuesta y voy a hacer una entrevista, tengo que hacer este procedimiento de, por ejemplo, estadístico para poder llegar a una conclusión concreta en mi trabajo de investigación, ¿ya? Porque no es de solo recabar porque me gustó a mí hacer cuestionario o porque me gustó, no. Eso implica un proceso, implica que no solo debo de quedarme con hacer la encuesta, sino que tengo que hacer varias estadísticas para poder interpretar la información recabada, ¿ya? Tenemos que siempre tener presente eso, ¿ya? No sé si tomaron los datos y si tienen Solo si dudas los o si podría quieren poner las otra vez. fórmulas, se las pasamos. ¿Todos las tienen? Sí, licenciado. Ok. Bueno, entonces, jóvenes, yo creo que todavía tienen examen mañana, ¿verdad? Así Sí, es. licenciado. Ok. Bueno, esto, Entonces, feliz noche. Licenciado. Bueno, a ¿Sí? mí se me cortó un rato el internet o se me fue el internet. Estos datos, bueno, nosotros le tenemos que poner una pregunta o simplemente lo hacemos las fórmulas sin más. Puede ser lo mismo, o sea, ahí, o sea, al final de cuentas es para interpretarlos al final,
¿verdad? Yo lo que necesito ahorita, en este caso, es que ustedes puedan elaborar la tabla de frecuencia simple. Los cuatro puntos ¿Ya? que usted dijo hoy. Ajá, esta puede ser las edades de los alumnos de tercero básico o lo que sea. O sea, puede ser cualquier pregunta, ¿verdad? Eso es aleatorio, no es importante en este momento. Simplemente que debemos, por ejemplo, de tener claro que hay un montón de datos y podemos trabajar sobre la misma pregunta, ¿sí? Solo que con datos diferentes, ¿ya? Para que no se vayan a complicar ahí. ¿Sí? ¿Ok? Porque recuerden que el tema de los datos es para conocer y saber si yo voy a hacer una tabla de frecuencia simple o una tabla de frecuencia en intervalos, ¿verdad? Sí, sí, Abraham. Pero ahí dejémoslo en que es la misma pregunta, ¿sí? Licenciado, solo para culminar, solo quiero que me quede claro si estoy bien, el porcentaje siempre se va a multiplicar por 100. Así es, siempre por 100. Ah, ok, gracias, licenciado. Bueno. ¿Sí, Otto? Licenciado, buenas noches. Espero que se encuentre bien. Esto pues es ¿Sí? fuera de lo que es la cátedra. Yo mandé un correo a Bienestar, Coordinación Académica, no sé si se comunicaron con usted. ¿Para? Me indicaron para la cuestión del extraordinario. ¿Y qué le Yo mandé dijeron una ellos? carta que la solicitud se la habían enviado a usted directamente, que usted en la siguiente clase me va a dar respuesta. Oh, quiero ver. Ahorita reviso. Otto Daniel, ¿sí? Así es, licenciado. Entonces, mire, aquí